Bueno, muy buenas. El motivo de esta rueda de prensa es informar a la ciudadanía sobre el estudio de arbolado que se realizó este año pasado por parte del Ayuntamiento y en concreto por la Concejalía de Calidad Ambiental. Durante muchos meses creo que todos hemos sido conscientes del problema que había cuando había lluvias y cuando las condiciones meteorológicas eran adversas, y siempre teníamos todos el miedo, creo que seguimos teniendo en ocasiones, de que ciertos árboles de nuestra ciudad cayeran provocando algún tipo de daño. Es más, conforme entramos en nuestra legislatura, se realizó también la poda de unos árboles en un colegio, porque tenían un gran riesgo de caída, y desde siempre, desde la concejalía y yo principalmente, hemos defendido que al final la seguridad tiene que primar en este tipo de problemas, y por ello queríamos tener un estudio pormenorizado, y primero general y luego pormenorizado en algunas zonas, en el cual supiéramos cuál es el estado de salud de nuestros árboles, cuáles son los distintos itinerarios o los caminos que tenemos que seguir en cuanto al mantenimiento y poda de los distintos árboles, y sobre todo saber también cuáles eran árboles irrecuperables o realmente muy dañados que eran necesarios quitar cuanto antes. Como digo, este estudio se ha realizado durante 2017, lo ha realizado la empresa Baobab Viveros, que es una empresa con ingenieros técnicos de todas forestales y medioambientales que controlan mucho del tema de arbolado, y se ha hecho un estudio de todos los árboles del municipio, que son más de 4.100. De forma general, decir que han salido como que 110 árboles se consideran irrecuperables y 76 son muy problemáticos porque por la forma que tienen o por el sitio en el que están, aunque no son irrecuperables a día de hoy, pero va a ser muy complicada su mantenimiento, su recuperación o su viabilidad a lo largo de los años. También decir que esto es muy poco, es un 4,5% de los árboles que hay plantados en toda Novelda, y entendemos que la calidad general es buena. Ahora Paco Soro, el técnico de calidad ambiental del Ayuntamiento, explicará de una manera un poco más detallada los datos que ha aportado este estudio y los distintos caminos que va a seguir este Ayuntamiento con este tema. Como bien ha comentado el concejal del área de calidad ambiental, el estudio lo que ha hecho es una revisión de los 4.100 árboles que hemos identificado en el casco urbano, en parques y jardines y en arbolado lineal. Y la verdad es que si vemos una fotografía de calor donde se han encontrado los árboles irrecuperables, identificados claramente como en la mayor zona donde tenemos problemáticas es en el Parque del Oeste, y luego está bastante repartido por todo el casco urbano, ¿vale? Con dos zonas que ahora veremos en el siguiente mapa, que también son destacables. Aquí también son los árboles que han surgido con incidencias en dos zonas de expansión de la ciudad, como sería la fábrica de las lonas y... Voy a cortar, que esa parte quizás no sea muy destacable. Bueno, lo que quiera, me da igual, si te apetece, luego que ellos corten lo que quieran. Nos quedamos con esto, que más o menos lo he dejado claro. Bueno, indicar respecto al mapa que hemos mostrado de árboles irrecuperables que la única solución que hay es su tala, porque presentan daños estructurales, como podría ser golpes o daños severos en su tronco. También podría ser árboles que hemos detectado con troncos huecos, por heridas mal cicatrizadas en su poda, y al final la única solución que hay es su tala. En Novelda también existe mucha tradición de existencia de pinos en diferentes parques de la ciudad. Eso trae también problemas de manejo, ¿no? Importante. El pino no es un árbol adecuado para su plantación en parques de pequeño tamaño y, por supuesto, no está nada recomendado para arbolado lineal, como podría ser el caso de Paseo Molinos, que lo comentaré más adelante. Pinos como los que se situaban en la zona de las piscinas se talaron hace un par de meses, 3 grandes pinos, porque tenían graves problemas estructurales. Desde hace más de 15 años se encontraban atados con grandes cadenas. Esas cadenas ya estaban estrangulando parte del tronco y suponían un riesgo muy alto de caída de ramas a una zona de las terrazas del bar de las piscinas, donde puede haber presencia de personas. Por lo tanto, al final se optó que a través de una empresa especializada el talado completo de estos pinos. Anteriormente indicaba también que en el Paseo de los Molinos se hizo un estudio más de detalle, es decir, aquí encontramos arbolado lineal formado por pinos. Como he comentado anteriormente, el pino no es adecuado para parques
pequeños y parado lineal. No es un árbol que permita un terciado de sus ramas, ni podas radicales. Al final solamente se puede hacer una poda de formación. Un pino bien cuidado puede llegar a 300, 400 años. Pero claro, la masa foliar que sería de ese árbol sería un tamaño que puede alcanzar los 15 o 20 metros de altura. No podemos manejar un pino de esas características dentro del casco urbano, ¿vale? De hecho, aquí, en el propio Paseo de Molinos, estudio más en detalle que se realizaron con técnicas, se comprobó que parte de los troncos estaban inclinados, la base del tronco estaba estrangulado por alcorques, y ese espigamiento de los árboles, con árboles que pueden llegar a alcanzar los 18 metros en el Paseo de Molinos, suponen que el riesgo de caída fuera muy elevado. De hecho, en el año 2017 cayeron pinos, en el año 2016 cayeron pinos, siempre coincidiendo con esta época del año, mes de febrero o marzo, con lluvias, episodios de viento, etcétera, etcétera. Por tanto, al final, el futuro del Paseo de Molinos será ir eliminando esos pinos que sean más problemáticos y quizás finalmente queden 4 o 5 ejemplares de los cuales que estructuralmente se considere que son adecuados. Bien, otra de las cosas que ha detectado el estudio son podas poco adecuadas que se han realizado en algunas zonas. Es una foto que no se ve especialmente bien, pero bueno, esta es la glorieta. Aquí se ve uno de los ficus, de los grandes ficus que se encuentran en la glorieta. Pues en la última reforma del año 2005 hubo una poda muy radical de esos ficus. Prácticamente dejaron un tronco que podía tener cerca de 80 centímetros, 1 metro de diámetro en algunos ejemplares y apenas 2 ramas. Van brotando esas ramas, se van haciendo grandes, pero como no se encuentran lignificadas, sujetas de forma fuerte al tronco, lo que hace es que hay desprendimiento de esas ramas. Y por eso en estos últimos años nos hemos encontrado con caídas de ramas en la glorieta de forma periódica. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, pues actualmente lo que se está haciendo, esta foto es de la semana pasada, se está haciendo una poda de formación de los ficus, dejando las ramas principales para que sobre esas ramas principales salgan a otras ramas pequeñas. Es un tiempo que tardará años, pero conseguiremos tener árboles mejores, más sanos estructuralmente, por ejemplo, en la glorieta. Incide el estudio sobre el tema de cómo se realiza la poda en Novelda. La poda muchas veces no es caprichosa, se realiza dependiendo de la especie, dependiendo de la situación donde se encuentra, el tipo de alcorque, el tipo de parque, etcétera, etcétera. Todos hemos pasado por las calles de Novelda, por ejemplo, calle Virgen del Remedio, Cervantes, María Cristina, donde hay muchos árboles. Realmente este, por ejemplo, es una jacaranda, donde si se deja desarrollar, veis, ocupa gran parte de la fachada del edificio, tapando ventanas, chocando con los salientes. Árboles que se seleccionaron mal en su día. Son árboles que se plantaron en los años 70, 80, muy junto de las fachadas, en aceras estrechas, y dan muchos problemas de gestión y mantenimiento. Y de quejas de vecinos, pues claro, la persona que vive aquí, junto a esa ventana, que no puede abrirla porque tiene un árbol, pues son quejas continuas en el ayuntamiento. ¿Qué se tiene que hacer con ello y qué es lo que se hace? Pues un terciado bastante radical de esos árboles. Hay gente que nos llama al ayuntamiento, no le gusta cómo se hace esa poda, pero es que la solución es muy compleja. Se hace una poda radical de esos árboles, en los meses ya de mayo, junio ya se va viendo cómo va brotando, y en el mes de julio y agosto ya tienen ramas de más de 1,5 metros, 2 metros de altura. Pero periódicamente, todos los años, hay que podarlos. Solución a medio y largo plazo es ir trasladando este tipo de árboles a otra zona de la ciudad donde no se generen estos problemas. Y quiero concluir indicando 3 cosas, que al final es la conclusión un poco del estudio. Destacar el valor del arbolado urbano como algo fundamental para el bienestar del ciudadano. Reduce la contaminación, fija el CO2 también, no hay que olvidarse de ello. Aporta sombra y baja la temperatura, y al final también crea un paisaje urbano. Esos son valores que no hay que descartar, pero al final hay que contrarrestarlos con el posible riesgo que pueda suponer para los ciudadanos, y los problemas que puedan causar en su manejo.
Por lo tanto, al final se debería tender a hacer, por un lado, diversificar el número de especies de árboles que existen en las ciudades. Actualmente, el 80% de los árboles que tenemos en Novelda son jacarandas, son moreras, son tipuanas. El estudio recomienda diversificar, que no sea más del 15% las especies de árboles que hay de un mismo tipo en los parques y jardines de nuestra ciudad, y hacer una estrategia de arbolado local a medio y largo plazo, que plantee soluciones de manejo y que permita tener un arbolado lineal y arbolado de parques sano, saludable, quizá menos árboles, pero de mayor tamaño y de mayor porte.